Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Temis Schneider Celis Ortiz. Permítame, comparto la cédula. Voy a proceder a compartir el ejercicio, la realización del ejercicio número 5. Mi nombre es Temis Schneider Celis Ortiz, del grupo 179, programa de Ingeniería de Sistemas. Exposición del problema número 5. Dice: una universidad necesita un sistema para calcular el promedio de notas de estudiantes y mostrar el ranking de los estudiantes basado en su rendimiento. Requisitos. Primero, solicitar al usuario el número de estudiantes a registrar. Para cada estudiante debe ingresar el nombre del estudiante, 3 notas de 0 a 100. 3. Calcular el promedio de notas de cada estudiante y asignarlo a su registro. 4. Generar un ranking de los estudiantes en orden descendente según su promedio. 4. La lista de los estudiantes con su promedio en orden descendente. Eso es mostrar. Mostrar el mejor estudiante con el promedio más alto y mostrar el promedio general de todos los estudiantes. Ok. En este caso, el título del programa es Promedio de Notas y Ranking Académico Estudiantil. Primero que todo, vamos a definir las funciones. En este caso, función para calcular el promedio de 3 notas. En este caso, definimos creamos la función calcular promedio, que se encuentra determinada por la nota 1, nota 2 y nota 3. En este caso, el promedio es igual a la suma de las notas, la suma de la nota 1, la suma de la nota 2 y la suma de la nota 3 dividido sobre la cantidad de notas, en este caso 3. Entonces, en este caso utilizamos el retorno, promedio, y en este caso se devuelve el resultado. Vamos a crear la siguiente función. Esa función es prácticamente la que tiene todos los parámetros del desarrollo del programa. En este caso encontramos la función mostrar resultados, que va a contener la lista tanto de los nombres como de los promedios de los estudiantes. Primero que todo vamos a realizar ordenamiento manual de la lista de los estudiantes por promedio. En este caso es de mayor a menor. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un for, el bucle for, que contiene a través de la variable i, que va a prácticamente recorrer toda la lista de los estudiantes. En este caso utilizamos el len, que es para determinar la cantidad de estudiantes y de los promedios que hay en la determinada lista. En este caso utilizamos el primer for, utilizamos un for, un bucle anidado, en este caso con la variable j. ¿Para qué? Para determinar la comparación tanto del primer estudiante, el promedio del primer estudiante con el segundo estudiante y poder determinar la cantidad, pues prácticamente el orden en la lista de los estudiantes de mayor a menor. En este caso encontramos el for j, que recorre la lista, pero este va a iniciar desde la posición i, prácticamente la posición i que está en el estudiante más 1. ¿Para qué? Para que determine el estudiante que sigue. Entonces, y utilizamos el siguiente if. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, si el promedio del estudiante J, si el promedio del estudiante que está en la posición J es mayor al promedio del estudiante que está en la posición DI, entonces en este caso, ¿qué haría? Que prácticamente se intercambian las posiciones, se intercambian posiciones. Este antiguamente era conocido, bueno, actualmente es conocido como el método de la burbuja. Entonces, ¿qué sucede? Que si la posición J es mayor a la I, en este caso se encuentran de esa manera. Estudiante I y estudiante J. Entonces van a simplemente a cambiar las posiciones. Y en este caso, para que el estudiante J quede en la posición 1, y ahí podemos determinar el orden de mayor a menor. Seguidamente vamos a mostrar en la misma función, vamos a mostrar el ranking completo, pero tanto de los nombres como de los promedios. Entonces utilizamos la función print, aquí es prácticamente un salto de página, un salto de espacio. Esto es un salto prácticamente para mostrar el título de ranking de los estudiantes en un espacio, y en este caso vamos a determinar un for. Entonces el for, ¿qué dice? El for va a recorrer nuevamente la lista de los estudiantes, la cantidad de lista de los estudiantes, y va a imprimir tanto los nombres como los promedios. Entonces, utilizamos el f de string, que es el que se encarga de concatenar tanto los nombres como las letras. En este caso, vamos a iniciar de la adición al 1 a la posición que está en A1 para que no inicie de 0, sino inicie de 1. En este caso, vamos a determinar entonces el nombre. Ese está en la posición 1. Entonces, el nombre que inicia del estudiante que está en la posición y en este caso sería 1,
Y en este caso vamos a mostrar también el promedio del estudiante que está en la posición I, en este caso 1. Y se le agrega al promedio se le agrega el punto 2F, que es el encargado de, pues, como nos va a dar un resultado con decimales, para que solamente nos muestre 2 decimales. A través de esto mostramos tanto los nombres como los promedios. Ok, seguidamente vamos a mostrar el mejor estudiante. Pues es el que está primero en la lista. En este caso, nuevamente utilizamos la opción print. El F de string, en este caso, el mejor estudiante, que es el nombre del estudiante, pero en este caso el que está en la posición 0. Ese sería el primer, pues el estudiante con el mayor promedio. Con el promedio del estudiante lo mismo, el promedio del estudiante que está en la posición 0. En este caso lo mismo, el punto 2F, que encarga de mostrar solamente los 2 decimales. En este caso ya determinamos dentro de la misma función, se está mostrando el ranking completo de los nombres y promedios, y se está mostrando el mejor estudiante. Entonces también se va a mostrar calcular el promedio general del grupo, sumando todos los promedios, dividiendo entre la cantidad. Entonces, obviamente, el promedio general se va a calcular a través de los promedios divididos sobre la cantidad de los promedios. En este caso, entonces, vamos a crear la variable suma, que tiene como resultado, pues que tiene como que se le designa el valor de 0. Utilizamos un for. El for va a recorrer la lista de los estudiantes. En este caso, ¿qué sucede? Que a la variable se utiliza el más igual. ¿Por qué? Porque se le va a sumar el promedio del estudiante que está en este momento en la posición I. Entonces, como el for va a recorrer la lista, te va a encontrar el primer estudiante, el segundo estudiante, el tercer estudiante. A medida que va encontrando el primer estudiante, el promedio de ese estudiante se lo va sumando a la variable suma. Entonces, de tal manera que suma va a contener todos los promedios de los diferentes estudiantes. Y después creamos la variable promedio general. ¿Por qué? Porque necesitamos el promedio. El promedio utiliza de la suma que ya tiene todos los promedios, y simplemente se le divide sobre la cantidad de esos promedios. Entonces, en ese caso utilizamos el len estudiante, que es la lista de los estudiantes, la cantidad de los estudiantes. Y utilizamos el print para mostrar este promedio general. Entonces, el fdestin utiliza el promedio general del grupo, es igual, entonces, entre llaves, utilizamos promedio general, el punto 2F, para que nos dé los 2 decimales. En este caso ya también nos muestra el promedio general del grupo. Ahora sí vamos a iniciamos el programa utilizando, entonces, declaramos la variable la lista, que en este caso está vacía, la lista de estudiantes. Ahora, vamos a realizar las validaciones. Pedimos al usuario cuántos estudiantes desean registrar. En este caso, vamos primero a solicitar los números de registro. Los números de registro. Entonces, utilizamos un while true, utilizamos el trip y el set. Y en este caso, vamos a utilizar en la variable cantidad, vamos a solicitar la cantidad de registro. Entonces, utilizamos el int, pues es entero, es un entero, el input para solicitar al usuario. Entonces, ¿cuántos estudiantes desea registrar? En este caso, solicitamos un número entero. En este caso, si la cantidad es mayor a 0, en este caso utilizo el break, entonces saldría del ciclo. De lo contrario, entonces, si no es mayor a 0, entonces el mensaje le va a arrojar un mensaje que dice, por favor, ingresen un número mayor a 0. Pero en caso de que no ingresen un número, sino ingresen es una letra, un carácter o otro carácter, entonces en ese caso que actuaría el tree y el set. Entonces en ese caso el set evaluaría el error y enviaría un mensaje que dice entrada inválida. En ese caso intente de nuevo con un número. Esa es la validación para el número de registro. Seguidamente vamos a utilizar, en base al número de registros, utilizamos un for. El for que va a recorrer, nuevamente en este caso, va a recorrer la cantidad que fue introducida por el usuario. En este caso puede ser 3, número. Entonces el número de cantidades es las veces que va a evaluar los siguientes caracteres que vamos a dar actualmente, todos los siguientes procesos. En este caso, se utiliza desde la posición 1, como él, digamos, se va a recorrer 3 veces. Entonces, el primer recorrido que hará, se le tiene que sumar 1 para que siga con el siguiente recorrido, y así sucesivamente, y cumpla la cantidad de recorridos ingresados por el usuario. ¿Qué va a recorrer? Entonces, en este caso vamos a utilizar, primero que todo, vamos a introducir el nombre del estudiante. Entonces, vamos a realizar la validación ahorita con el while true. En este caso no utilizamos el tree set. ¿Por qué? Porque va a utilizar caracteres. String, en este caso va a utilizar ese string. Entonces no vamos a introducir números. En este caso utilizamos la variable nombre, en donde solicitamos al usuario a través de input
nombre del estudiante, solo en texto, y así el nombre, punto, isalfa, en este caso isalfa es para verificar solamente que haya letras, ¿sí? Entonces prácticamente verifica el sistema de letras, en este caso utilizaría el break, saldría del ciclo si esto se cumple. Si esto no se cumple, de que sean letras, entonces él va a enviar un mensaje donde dice el nombre solo debe contener tanto letras, sin números, ni espacios, ni símbolos. Eso lo podemos realizar ahorita a través de la comprobación en la ejecución del programa. Entonces, eso se hace. Entonces, seguidamente dice, pedimos y validamos los 3 notas. Entonces, vamos a solicitar las 3 notas al usuario. Utilizamos el while true, el tree set, en este caso sí, porque vamos a utilizar números y puede ser que nos introduzcan letras, caracteres o demás. Encontramos la nota 1 es igual al float. Entonces, float, en este caso, el float es porque utilizan números decimales, pueden introducir números decimales. La idea es que va de 0 a 100. Entonces, en este caso, el input, para que ingrese el usuario, ingrese la nota 1, que está de 0 a 100. La nota 2, que ingresa la nota 2 de 0 a 100. Y la nota 3 igualmente de 0 a 100. Dice, si la nota 1 es mayor o igual a 0 y menor o igual a 100, y la nota 2 es mayor o igual a 0 y menor o igual a 100, y la nota 3 es mayor o igual a 0 y menor o igual a 100. En ese caso, utilizaría, si se cumple, saldría del ciclo, utiliza break, y si no, entonces print, utilizamos un print donde dice la nota debe estar entre 0 y 100, debe cumplir que esté entre 0 y 100. Si no cumple esa nota, se le activa el mensaje del else. Pero si no introduce un número, si no utilizas una letra, un carácter o demás, entonces actuaría el trip y el set, donde evaluaría el error y imprimiría la entrada es inválida. Debe ingresar números enteros. Esa es la siguiente validación, en este caso de las notas. Ahora, seguidamente, dice, calculemos el promedio usando la función creada. En este caso, ya habíamos declarado una función que se llamaba cálculo promedio, que era la que estaba arriba, en donde el cálculo promedio que decía, sacaba el número de notas, lo dividía entre la cantidad de notas. En este caso, volviendo, entonces utilizamos la variable promedio, en donde calculamos el promedio utilizando la función creada. Entonces, ¿qué hace promedio? Toma las notas 1, 2 y 3 ya introducidas por el usuario, en este caso las que se solicitaron arriba, y le halla el promedio. Automáticamente, como la función ya está determinada que toma las notas y la divide entre la cantidad, entonces el promedio va a tomar las notas creadas y la va a dividir entre la cantidad de notas asignadas. Simplemente, entonces, seguidamente creamos un diccionario. ¿Para qué creamos el diccionario? El diccionario cuenta con una clave y con un nombre. Entonces, para que dentro de la misma lista se muestre tanto el nombre como el promedio de cada estudiante. En este caso, colocamos el nombre del diccionario, se llama estudiante. Va entre llaves. En este caso, la clave es nombre, el valor nombre, el clave promedio, valor promedio. En este caso, necesitamos agregar ese diccionario a la lista. Entonces, estudiantes es la lista, punto append es la función que nos permite introducir en el diccionario a la lista, y aquí está el nombre del diccionario creado, estudiantes. Y por último, llamamos a la función mostrar. ¿Cuál es la función? La segunda, la que prácticamente contiene todos los parámetros del desarrollo del programa, que es mostrar resultados. Entonces, simplemente llamamos la función mostrar resultados estudiantes. Esa es la función. Y por último, pues, utilizamos un print, un mensaje corto donde ya, pues, gracias por la participación al usuario. Te vamos a realizar la ejecución del programa. Entonces, ok, lo introducimos. Entonces dice, ¿cuántos estudiantes desean ingresar? En este caso, ingresar 3. Nombre del estudiante, solo texto. Registramos Temis. Ok, ingrese la nota 1. Entonces, en este caso, la nota 1 tiene que ser de rango de 0 a 100. Entonces, 98, 97, un 100. Ok, estudiante número 2, nombre del estudiante, solo texto. Ok, coloquémosle Snyder. Enter. Ok, Enter. La nota de entonces coloquemos un 87, un 95 y un 100. Y la otra, coloquemos a ver, nombre Paola, pero vamos a darle un espacio para que nos evalúe ese error. En este caso, él dice, el nombre solo debe contener letras, sin números, ni espacios, ni símbolos. Entonces, acá como ponemos un espacio, pues no lo toma. Nuevamente colocamos Paola, pero esta vez sin espacio. Entonces, si toma el valor
ingresa la nota de 1, la nota 1, que va de 0 a 100, colocamos un 98, 96 y un 57. Ok, entonces en este caso ya se evaluó y nos muestra el programa prácticamente la suma de todo el programa. ¿Qué nos define? El programa dice, primero, determina, bueno, nos muestra el ranking de los estudiantes. Encontramos el estudiante 1, 2 y 3, el promedio de cada estudiante, y después el mejor estudiante en este caso sería Temis con el promedio 98.33. Ahí está prácticamente el primer estudiante, y el promedio general del grupo, en este caso está tomando todos los promedios de los tres, lo está dividiendo entre 3 en este caso, que es la cantidad de los promedios. Y el mensaje, pues, último que pusimos, que era gracias por la participación. Ok, tutor y compañeros, permítame, voy a dejar de compartir pantalla. Y volvemos a la web conference. Dejar de compartir pantalla, ok. Y volvemos nuevamente. Ok, tutor y compañeros, muchísimas gracias. Fue la exposición del problema número 5, final del programa. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.